Bom dia, é um prazer para mim estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Eu vou falar esta palestra em espanhol, mas agora o meu portunhol, não, hasta aqui. Si alguien prefiere, voy a hablar lento para que entiendan en español. ¿Alguien prefiere que la hable en inglés? No. ¿Estamos bien en español? Ok. Portuñol, español. Ok. Ahora no avanza. Ok. Como todos saben, el tratamiento antibiótico tiene un impacto en la sobrevida del paciente. Y cada hora, cuando tratamos infecciones severas, cuenta. Los retrasos en terapia infectiva antimicrobiana causan un aumento de la estadía del paciente, causan una mayor duración de los síntomas y un aumento en la mortalidad. Y eso en los pacientes trasplantados es crítico. Porque, ¿qué ocurre? El paciente trasplantado no siempre va a manifestar los síntomas de sepsis que manifiesta un paciente inmunocompetente. El paciente trasplantado puede pasar de estar más o menos estable a pasar a estar realmente séptico y severo. Entonces, cada minuto que retrasamos el diagnóstico cuenta. En pacientes trasplantados también sabemos que hay una mayor probabilidad de tener organismos multiresistentes o organismos atípicos. Y les voy a enseñar algunos de nuestros casos a lo largo de nuestra plática del día de hoy. La plática la voy a dividir en tres partes. Voy a hablar de organismos multiresistentes gram negativos, les voy a dar algunos otros ejemplos en gram positivos y algunas infecciones en hongos multiresistentes con las que hemos estado trabajando también. Ahora, para gram negativos y en general, ¿cómo vamos a definir multidrug resistance? La multiresistencia va a ser resistente a menos de 3 grupos de antibióticos. Multidrug resistance es resistente a más de 3 grupos de antibióticos. Extreme drug resistance es resistente a más de 3 y susceptible a menos de 2 grupos. Después tenemos lo que llamamos pan-drug resistance, PDR, resistente a todos los grupos de antibióticos en cada categoría. Y difficult to treat Pseudomonas aeruginosa, que tiene resistencia a los antibióticos que están mencionados, como piptazo, ceftazidime, cefepime, Aztreonam, meropenem, imipenem, cilastatin, cipro y levofloxacina. Y cada vez estamos encontrando más pan-resistencia o difficult to treat Pseudomonas aeruginosa. Las ISBL se han vuelto endémicas. Ya no es, hay que aislar un paciente con ISBL. Ya no aislamos los pacientes con ISBL, porque hay tanta que habría que aislar a todo el hospital. Qué importante, cuando escogemos un antibiótico, hay que tomar 5 cosas en consideración. La primera, ¿cuál es la evidencia que tenemos de que ese antibiótico es el adecuado? Hay ocasiones en donde hay que utilizar un solo medicamento y hay otras donde tenemos que usar sinergia. Hay que hacer in vitro testing para saber si hay sinergia y cuál sería la combinación adecuada. Hay guidelines, pero como siempre, los guidelines a veces no se adaptan a la realidad de nuestro país o de nuestro hospital. Y como siempre, el guideline es una guía para ayudar, pero no es la ley. Hay factores relacionados con el antibiótico, el PK/PD, las interacciones y qué medicamento hay disponible. Yo puedo venir aquí a hablar de todos los maravillosos medicamentos que hay en Estados Unidos, pero si usted no tiene acceso a esos medicamentos y no va a llegar a Brasil hasta dentro de 5 años, ¿qué hacemos mientras tanto? Hay que buscar soluciones. También hay que tomar en consideración los factores específicos de cada paciente. ¿Qué órgano? ¿Qué inmunosupresión? ¿Cómo podemos bajar la inmunosupresión para tratar al organismo? ¿Qué alergias y qué factores a nivel de diálisis o factores a nivel de hígado puede tomar o no ese paciente? La susceptibilidad, algunas de esas susceptibilidades las podemos hacer in-house, que es en nuestro laboratorio local, y hay otras que hay que mandarlas a laboratorios externos, que toman varios días y a veces semanas en darnos los resultados. Y hay otros factores que son los más importantes,
que es el lugar de la infección y la penetración del antibiótico, porque si no hay source control, si no drenamos el absceso, el organismo puede ser multiresistente, pero no hay ningún antibiótico que lo vaya a limpiar, ni siquiera cloro, bleach. No hay cómo matar. La doctora Freire y su grupo publicaron este paper este año, donde hablan de cuál es el burden de organismos multiresistentes a nivel de los pacientes trasplantados en el mundo. Y como pueden ver, esto no es un problema local de Brasil o de Sao Paulo, es un problema a nivel mundial. Y el tipo de organismo va a variar de acuerdo a la región del mundo en donde nos encontremos. Por ejemplo, a la mano derecha arriba tienen en color azul, ¿no? Tenemos infecciones por ESBL. Las ESBL, las productoras de beta-lactamasa, en México es un problema muy grande, al igual que en la India. Pero en Brasil y Estados Unidos no tiene el mismo nivel. Si vemos arriba, a mano izquierda, tenemos los carbapenem resistance, y pueden ver que a nivel de Argentina es un problema muy grande. Y Argentina está al lado de Brasil. Y en Miami, aunque estamos lejos, tenemos mucha influencia de todo el mundo. Entonces, lo que pasa en un lugar del mundo se va a ver reflejado en otro lugar del mundo. Ya no vivimos en una sola ciudad, estamos en un mundo global. Entonces, como pueden ver, hay una alta prevalencia en pacientes trasplantados y el tipo de organismo resistente va a variar de acuerdo a la región del mundo en donde estén practicando. Y si tienen pacientes que están viajando para trasplante de turismo, también es importante saber de dónde viene ese paciente y qué tipo de pesquisa epidemiológica hay. En el mismo estudio hablan de las diferencias entre países de high income y low and middle income. Y en los países como Brasil, que viene a ser un país de middle income, encontramos que estas infecciones multiresistentes son más prevalentes a nivel de infecciones urinarias, sean beta-lactamasas de amplio espectro, carbapenem resistance o difficult to treat pseudomonas. También vemos que tienen una mayor prevalencia de infecciones por Acinetobacter baumannii, lo que llamamos en inglés CRAB, Carbapenem Resistant Acinetobacter. Sigue siendo un problema más grande aquí, en estas regiones del mundo, que lo que veíamos en otras partes, en países más desarrollados. ¿Qué vemos en los países más desarrollados? Bacteremias, bloodstream infections. La mayoría de ellas, Carbapenem Resistant Pseudomonas, ESBL, como pueden ver, algunas llegan hasta un 40%, se han vuelto prácticamente endémicas. Otro concepto que es importante entender a nivel de pacientes de trasplantes es que cada vez hay más data que aún en organismos multiresistentes, cuando hay opciones orales, cambiar un paciente de endovenoso a oral sigue siendo favorable para los outcomes del paciente. Lo más difícil es que no tenemos opciones orales para todas las infecciones. Por ejemplo, Candida auris, no hay opciones orales. Entonces, tengo un paciente con una infección de Candida auris, tengo que poner un PICC line y mantenerlo con drogas endovenosas, equinocandidas. Para pseudomonas difícil de tratar, también difficult to treat pseudomonas, no hay muchas opciones orales. Entonces, necesitamos más opciones orales, porque sabemos que mientras más tiempo permanece la vía endovenosa, a nivel de infection control, más riesgo hay que ese paciente va a seguir hospitalizado y va a seguir teniendo otras infecciones. El grupo de Camille Cotton en Mass General publicó este estudio este año también, donde enseñan que los primary y secondary outcomes son mejores en pacientes con bacteremia gram negativa tratados por vía oral. ¿Ok? Tienen una menor estadía, tienen menor resistencia y a la misma vez van a tener menos probabilidad de desarrollar efectos secundarios, lo que llamamos adverse events. ¿Ok? Arriba tienen la cohorte que fueron a terapia oral y abajo tienen la que continuaron en terapia endovenosa. Y pueden ver que a nivel estadístico fueron estadísticamente significativos. Esta es una de nuestras pacientes que tiene 35 años, vino de Turquía con un síndrome Gardner Syndrome, tumores desmoides intraabdominales. Le sacaron varios tumores. El desmoid syndrome se presentan con tumores benignos, pero son múltiples tumores y a nivel clínico el paciente se presenta como si fuera maligno, porque es tan invasivo el tumor que aunque sea benigno, requiere cirugía para quitarlos. En Turquía le habían hecho más de 4 o 5 cirugías para quitar todos estos tumores y quedó con short gut syndrome.
y 2 nefrostomías. Y la transfieren a Miami para evaluación pretrasplante, intestino y riñón. ¿Están entendiendo? ¿Voy muy rápido? ¿No? Ok. Entonces, ¿qué pasa? Nos llaman infectologistas para ver por qué tiene purulencia por una nefrostomía. Y cuando hacemos los cultivos, esto es lo que sale en el cultivo de orina, panresistencia. Y estos son los MICs. ¿Qué antibiótico le damos? ¿Y quién dice, vamos a trasplante mañana? Ok, hay un problema, ¿verdad? 1, primer problema, ¿cómo la tratamos? 2, ¿cómo hacemos clearance para que pueda ser trasplantada? 3, ¿cómo hago para que en quirófano, el operating room, no se infecte, que contamine y me infecten al próximo paciente? 4, ¿cómo hago que todo el mundo se lave las manos? Cuando después del proceso quirúrgico hay que post-trasplante, mantener aislamiento y control de infecciones. De todos los problemas, ¿cuál es el más difícil? Que se laven las manos. Es el más difícil. Parece mentira, pero para mí es el mayor problema en infection control. Este paciente tenía una OXA48 y una NDM. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, vamos a tratarla, pero la tuvimos que poner en aislamiento. Parecía COVID, tenía todo el mundo con todo, como un traje de astronauta para ver a la paciente. Terminal cleaning, before and after, 2 veces al día. Y la trasplantamos y le dimos ceftazidime avibactam con aztreonam, ¿ok? El MIC fue de 256 a 24 y de ceftazidina de 256 a 12, con sinergismo. Tratamos de hacer lo mismo a ver in vitro si tigaciklina funcionaría, pero tigaciklina era antagonista. Entonces, muy importante, cuando tengan esas situaciones, hay que trabajar con el laboratorio de microbiología. No se pongan a combinar, a sacar drogas del shelf, ¿no? Hay que ver in vitro primero si funciona, porque susceptibilidad in vitro no garantiza que va a ser efectivo in vitro. Pero si in vitro es resistente, in vivo lo más probable es que también. Hay varios estudios que se han hecho con ceftazidime avibactam aztreonam para metalobeta-lactamasas. En este estudio fue prospectivo observacional con 102 pacientes y como pueden ver la diferencia fue el cumulative survival fue estadísticamente significativo cuando comparamos el uso de Tazavi aztreonam para metalos versus otros antibióticos. Menor estadía, menor mortalidad y menor probabilidad de clinical failure. El Credible fue otro estudio con cefiderocol contra metalobeta-lactamasas. Aún cuando funciona, mi preferencia para metalos sigue siendo Tazavi aztreonam y como segunda línea el cefiderocol. El cefiderocol como monoterapia fue efectivo comparado con Best Available Therapy, que en este momento era meropenem, en dosis muy altas. Y para NDM fue 56%. Fue un poco menos efectivo que para no metalobeta-lactamasas. Entonces sigue siendo una opción que es viable, pero no es perfecto tampoco. Esto resume cuál es el espectro de actividad y para los residentes, fellows, estudiantes de medicina, es importante que entiendan esto, que no todos los beta-lactamase inhibitors funcionan igual. Hay que entender a nivel molecular cuál es el mecanismo de resistencia adecuado para dar el tratamiento adecuado. Por ejemplo, ceftolozane-tazobactam no funciona para Acinetobacter baumannii, no existe. ¿Ok? También sabemos que, por ejemplo, Toltezo o ceftazidime avibactam o meropenem-brelovactam no funcionan solos para lo que llamamos metalobeta-lactamasas. Para KPC tenemos muchas más opciones. Entonces, hay que entender el mecanismo de resistencia para entender cuál es el antibiótico. Ahora, tenemos nuevos inhibidores que ya están saliendo y están en el pipeline, pero también es importante entender que esto es como el matrimonio. Hay que encontrar la pareja adecuada, el beta-lactámico adecuado con el inhibidor adecuado, porque si no, el matrimonio no funciona, ¿ok? Sea mujer con mujer, hombre con mujer, lo que quieran, pero tiene que funcionar. ¿Ok? Tiene que ser la pareja adecuada, no lo fuercen. Entonces, cuando vemos esto, entendemos que avibactam, por ejemplo, va a tener muy buena actividad contra OXA48 y KPC, pero no contra las otras beta-lactamasas.
Si estamos tratando de tener cobertura, si en nuestra población hay una alta incidencia de VIM, de Verona Integrometalos o de NDM, Zidebactam va a darnos una mejor alternativa o Nacubactam. Entonces, ahora todas las nuevas drogas se están viendo una contra otra a ver con cuál inhibidor va a funcionar mejor. Es importante que entiendan esto para entender cuáles son las opciones. Varbobactam, que teníamos mucha esperanza al principio, solamente realmente funciona contra KPC, no tiene actividad contra las otras carbapenemasas. Y el Taniborbactam sí tiene más actividad contra las metalos y las KPC, pero no contra todas las OXAs, ni contra las IMP. Y el último es Enmetazobactam. Al final les voy a hacer un bingo, a ver si se acuerdan de todos los nombres. Ok, ahora vamos a hablar un poquito en trasplante. ¿Cuáles son las opciones? Tienen una carbapenemase resistance, Enterobacteriaceae. Y sabemos que es una KPC. La primera opción generalmente va a ser Tazavi, seguido por Meropenem Varbobactam o Imipenem Relebactam. Esas son las tres opciones en estos momentos principales. Pero si tenemos una OXA 48, vamos a preferir usar Tazavi o Cefiderocol. No va a funcionar el Imipenem Relebactam ni el Meropenem Varbobactam. Si tenemos una metalo, Astriona Mavibactam, que en estos momentos se está sacando al mercado, o Ceftazidime Mavibactam junto con Astriona. Y la tercera opción sería Cefiderocol. Si estamos tratando con una pseudomona carbapenemasa resistente, tenemos que ver si es productora de carbapenemasas o no es productora de carbapenemasas. No todas las pseudomonas resistentes a carbapenem van a tener una carbapenemase producing enzyme. Si no produce carbapenemasas, tenemos Ceftolazone Tazobactam, Ceftazidime Avibactam o Imipenem Relebactam. Y como cuarta opción, Cefiderocol. Si es productora de carbapenemasas, por ejemplo, tiene una metalo, una VIM, la primera opción es Ceftazidime Avibactam con Astrionam o Cefiderocol en combinación con otros antibióticos que sean susceptibles o que haya sinergismo. Y la otra opción, que es más novedosa, es Cefepime Zidebactam. Si estamos trabajando con Carbapenem resistant Acinetobacter, la nueva droga es Solduro, Sulbactam, Dorulubactam. Es muy costosa en los Estados Unidos y la estamos limitando solamente a pacientes que tengan Carbapenem resistant Acinetobacter baumannii con serious infections. Inicialmente los estudios que se hicieron fueron en combinación con Imipenem y ha habido un poco de controversia si hace falta dar Imipenem más Sulbactam, Dorulubactam o si monoterapia es suficiente. Cuando uno analiza, hace el subanálisis de los estudios, como monoterapia para infecciones no severas, el paciente no está séptico, monoterapia es suficiente. Ahora, si el paciente tiene un high burden of infection, consideren dar combinación, ¿ok? Va a depender del paciente. Hay que individualizar la terapia. Ahora, ¿qué pasa si no tenemos Sulbactam, Dorulubactam? Lamentablemente, seguimos con lo mismo que llevamos 10 años haciendo. High dose Sulbactam, que es dosis muy altas, en combinación con otros antibióticos. Por ejemplo, Cefiderocol. ¿Okay? No hay estudio de Cefiderocol con Sulbactam, Dorulubactam todavía. Hay gente que lo ha tratado de usar porque decimos, si uno es bueno, dos pueden ser mejores. Pero como no tenemos en estos momentos tantos casos en mi hospital de Carbapenem resistant Acinetobacter, yo personalmente no he usado esa combinación. Vamos a shift gears, a cambiar un poco y vamos a hablar un poco de enterococo. Hace un par de años tuvimos un outbreak en nuestra unidad de trasplante de hígado en pacientes con trasplante multivisceral y trasplante de hígado que empezaron a tener vancomycin resistant enterococcal bacteremia y estaban fallando la terapia. Y cuando empezamos a analizar qué estaba pasando, nos dimos cuenta que el VITEC nos estaba dando una susceptibilidad diferente. Y el VITEC estaba enmascarando, no se veía el resultado del linezolid. Y las enfermeras y las enfermeras avanzadas y los médicos en la terapia
estaban pensando que, como no se reportaba el linezolid, era susceptible. Porque si no veo el resultado, asumo que es susceptible. Nadie me dijo resistente. Empezaron a tratar a los pacientes con linezolid y los pacientes no respondían. Entonces empezaron a cambiar a los pacientes a daptomicina y seguían bacterémicos. Y cuando empezamos a analizar, vimos que diferentes métodos en el laboratorio nos estaban dando diferentes resultados. Entonces, ¿qué pasó? Según el e-test, el linezolid era todos resistentes, tenía MICs de 12. Y la daptomicina nos daba MICs entre 2 y 3. Pero cuando lo veíamos por microdilución, por Sensititer, el linezolid en algunos casos era resistente y la daptomicina en algunos casos nos daba MICs de hasta 4. Hicimos post-field electrophoresis y vimos que todos los organismos que aunque fenotípicamente eran diferentes en susceptibilidades, todos estaban relacionados. En inglés hay una palabra que no sé cómo traducir a portugués, que dice, a picture is worth 1,000 words. Una foto vale más que 1000 palabras. Fuimos a la unidad y le enseñamos esto a todos los cirujanos y a todas las enfermeras y a todo el personal de salud y a la administración del hospital, el CEO. Y le dije, VRE is not COVID-19, no es airborne. Esto es transmisión horizontal. Y es un problema muy grande. Por eso digo que el mayor problema no es la resistencia al antibiótico, porque yo voy a encontrar alguna combinación. Es cómo evito que más gente se infecte. ¿Por qué no se están lavando las manos y por qué no estamos limpiando el ambiente? Entonces, nunca se olviden que organismos multiresistentes hay que tratar 3 cosas. Al paciente, a los médicos y al ambiente. Son 3 cosas que hay que tratar. Y en este caso, básicamente tuvimos que cerrar la unidad, hacer terminal cleaning y encontramos que habían diferentes, eran la misma clave, el clade, y hicimos full genome sequencing para entender un poco mejor cuál era el mecanismo de resistencia y encontramos que había un mecanismo novedoso de resistencia y la forma en la que se estaba manifestando. ¿Qué aprendimos del outbreak? Que tiene que haber comunicación entre el laboratorio y los médicos. Si yo no veo que algo está reportado, hay que llamar al laboratorio a ver si es susceptible o resistente, porque el laboratorio no ve el paciente. El laboratorio ve in vitro, no sabe lo que está pasando con el paciente. Entonces, yo muchas veces voy y llevo al laboratorio al lado del paciente y le digo, mira, tu error de no reportar causó que el paciente recibió el tratamiento inadecuado. Igualmente a los médicos, llamen al laboratorio si no entendemos qué está pasando. Tiene que haber mucha comunicación. Diagnostic stewardship es muy importante. A medida que tenemos nuevos medicamentos, no todos están en los sistemas automatizados para reportarlos. Y tenemos que entender que hay diferentes, CLSI, UCAS, FDA, tienen diferentes breakpoints. Y hay que entender esos breakpoints y cómo se construyen esos breakpoints a la hora de reportarlo, para que el médico entienda el tratamiento. Siempre aprendan de sus errores. Nunca dejen que una crisis vaya inadvertida. Y siempre hay que buscar cómo mejorar. Ahora les voy a hablar un poquito de hongos multiresistentes. ¿Qué estamos viendo cada vez más? Candida auris. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas de Candida auris en pacientes de trasplante? Nadie. Maravilloso. ¿Cuántos tienen problemas de Candida auris en pacientes normales, sin trasplante? ¿Quién ha visto una Candida auris? Nadie. 1, 2, 3. Ok. Bueno, esto suena como science fiction. Esto no va a pasar. Y cuando voltean, tienes 3. Un viernes en la tarde. Nunca pasa el lunes. Siempre es viernes en la tarde. Entonces, ¿qué es importante con Candida auris? 1, awareness. Si no saben que hay un problema, no lo van a detectar. En inglés decimos, you don't know what you don't know. Uno no sabe lo que no sabe. Entonces, screening, nosotros hacemos screening de entrada a todos los pacientes al hospital porque tenemos una alta prevalencia de Candida auris en la comunidad, sobre todo a nivel de nursing homes, long-term care facilities, pacientes con traqueostomía, muchos están infectados y colonizados. El diagnóstico, nosotros hacemos in-house PCR. No, antes era un send-out, tardaban 2 semanas el Departamento de Salud en darme resultados. Y eso es Miami, imagínense. Entonces, tenemos el test in-house donde confirmamos resultados y susceptibilidad inmediata. Ponemos aislamiento inmediato y tratamiento. Lo importante a nivel de Candida auris es, 1, source control. Siempre hay que entender si es colonización o infección.
Y como pueden ver, las opciones de tratamiento no hay muchas. La primera línea son echinocandins, la segunda línea anfotericina. Y ahora hay nuevos agentes como fosfomanogepix y brexafongerb que están en el mercado en los Estados Unidos. Y estos son los breakpoints tentativos, pero CLSI y UCAS no tienen breakpoints para Candida auris. So, esto es lo que se estima. Más de 32 para fluconazol ya lo consideramos resistente. Y para los echinocandins, dependiendo de cuál trabajen, más de 2 o más de 4. Les voy a hablar ahorita de otro caso. Este paciente es firefighter, es, ¿cómo se dice? Bombero. Bombero, ok. Este es uno de nuestros pacientes que es bombero y tiene 45 años, end-stage liver disease con una trombosis portomesentérica severa. Tuvimos que hacer un trasplante multivisceral, estómago, intestino, hígado y páncreas, y la inducción fue con timoglobulina y tacrolimus. El paciente estuvo complicado, lo tuvieron que poner en ECMO y tuvo múltiples coágulos en el circuito del ECMO. Tuvo pérdida masiva de sangre en intraoperatoria, tuvo pérdida de más de 300 unidades de sangre y plasma y otros productos y plaquetas. 300 unidades. 2 días después, el paciente tiene que volver al quirófano para cerrarlo, porque nosotros dejamos pacientes abiertos, hay que cerrar la fascia y hacerle washout. Pero tuvo sangrado intraoperatorio, tuvo cholestatic liver, pancreatitis necrotizante y colitis isquémica. Estuvo más de 40 horas en quirófano. Y sale a las 48 horas y lo ponemos de vuelta en la lista para trasplante multivisceral. Este es el donante. El donante era un paciente de 21 años que falleció por intoxicación alcohólica. ¿Okay? Estaba partying en una fiesta, la fiesta de Congreso de Bahía. Y lo que entendimos es que se había emborrachado. ¿Sí? Ok, con tequila. No muy inteligente. Saludable de otra manera. En el momento de procurement, todos los cultivos del donante eran negativos. Un donante saludable, no había ninguna otra información. Mi paciente, el recipiente, estaba en tratamiento profiláctico postquirúrgico mientras esperábamos el segundo trasplante y empieza a tener cambio de estado mental, pensaban que tenía seizures, convulsiones y se le empieza en vancomicina, meropenem y micafungin. Micafungin es profiláctica y el meropenem era por todo el sangrado intraabdominal, tenía miedo que no vaya a ser algún tipo de infección. Y este es el MRI del cerebro. El MRI del cerebro enseña áreas de isquemia aguda del lado derecho más que del lado izquierdo y no sabíamos si era un infarto o si podía ser una infección fúngica. Pensamos que podía ser a lo mejor un hongo porque tenía cambios agudos de estado mental, todo este problema a nivel intestinal, no se sabía qué era lo que estaba pasando, se le hace un eco transtorácico normal y vemos que tiene una encefalopatía metabólica. Pero a nosotros nos llaman porque el paciente ahora tiene 2 de 2 cultivos con yeast. Y yo veo esta lesión y lo primero que llamo al laboratorio y pregunto es, ¿qué es? ¿Cuál yeast? ¿Es criptococo o es un yeast cándida? Pero no era ninguna de las dos. Fue Saccharomyces cerevisiae. Y el paciente estaba en micafungina profiláctica. Entonces el Saccharomyces creció estando en micafungin. Entonces, ¿qué pasa? El paciente empieza a tener cultivos con Saccharomyces persistentes. Y estaba en lista, empezamos a darle con anfotericina liposomal porque no sabíamos si la lesión cerebral podía ser el Saccharomyces que había ido por vía intravascular al cerebro o si era una lesión simplemente por hipoperfusión por la pérdida de sangre de 300 unidades en quirófano. Y este es uno de los problemas más grandes. No hay mucha data en susceptibilidad para Saccharomyces. Lo tuvimos que mandar a la Universidad de Texas, al Mycosis Fungus Testing Lab, y mientras tanto buscar la literatura. ¿Ok? ¿Pero qué encontramos? ¿De dónde vino ese Saccharomyces? El paciente no había tomado probióticos. El Saccharomyces se utiliza en la industria del alcohol para fermentar vinos y para fermentar tequila. Y creemos, la teoría es que este paciente,
adquirió del donante una cantidad muy grande, porque el donante había muerto y por más que se haga flushing de los órganos, había una cantidad muy grande de tequila en el donante, y el recipiente recibió todo el intestino, porque era un trasplante intestinal. Entonces se combinaron dos, es como el Swiss Cheese Model. ¿Saben cuál es el modelo de Swiss Cheese? Todos los huecos se van alineando. ¿Qué aprendimos? Como siempre, donor-derived infections vienen el día que menos esperas y de donde lo menos lo esperas. Pero cuando tratamos pacientes trasplantados con organismos multiresistentes, estás tratando dos cosas, el paciente y el donante. Y tiene que haber muy buena comunicación entre todo el equipo. Y todo en teoría es imposible hasta que se logra. Así que, muito obrigada.